La estadística es una ciencia que utiliza datos numéricos para obtener inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. Una estadística es también un conjunto de datos obtenidos a través de un estudio estadístico. Existen dos tipos. Estadística descriptiva, a partir de un dato que no conozco, y la inferencia, que es a partir de un dato en específico. La variable es el dato que siempre va a cambiar. Existen 6 tipos. Están las variables cuantitativas y las cualitativas. Las cuantitativas se expresan con un número y las cualitativas se expresan con una palabra. En la cuantitativa puede ser cuántos años tienes. Se expresa esta en número, por ejemplo 17, 18, 19, dependiendo pues la edad. La cualitativa, como su nombre lo indica, son de cualidades, entonces es de palabra. Un ejemplo de cualitativa es ¿cómo te llamas? Están las variables discretas y continuas. Las discretas son una variable donde las respuestas son limitadas. Por ejemplo, ¿qué día te gusta de la semana? En cambio, las continuas son infinitas. Un ejemplo de esta es ¿qué canción te gusta? También están las variables categóricas y nominales. Las categóricas se emplean con una palabra y las nominales con una palabra y un número. La categórica, un ejemplo de esta es el desempeño en la escuela, si es suficiente, insuficiente, bueno y excelente. La nominal, en cambio la nominal puedes poner aparte de las bueno, excelente y insuficiente y suficiente, un número del 1 al 4. El muestreo de una población es un proceso que consiste en tomar un grupo de sujetos que sea representativo de toda la población. Para poder hacerlo, se necesita un mínimo del 90% de la población total. Hay 3 tipos de muestreo: el estratificado, aleatorio y sistemático. El aleatorio, esto lo que hace es elegir a un grupo de personas al azar. En cambio, el estratificado, se encarga de utilizar, por ejemplo, un grupo A, B y C. Si elige el B, se tiene que tomar a todos los integrantes de ese grupo. Es todo o nada. En cambio, el sistemático se toma una parte del aleatorio y de esas personas se elegirá las que sí obtendrán, o sea, de las que sí van a brindar la información. ¿Y cómo representar los datos? El primero es el histograma, que es un gráfico donde se emplean los rectángulos que están enseguida uno del otro. El histograma es una variable continua, pero están agrupados. Un ejemplo es cuando se quiere saber la estatura de un cierto grupo. Se pueden agrupar de 1.50 al 1.60 y así sucesivamente. El segundo es el diagrama de pastel. Es un círculo dividido en partes donde el área de cada parte es proporcional al número de datos de cada categoría. Este diagrama es una variable discreta, ya que tiene un cierto número de respuestas. Un ejemplo es ¿qué género de música o película les gustan? La tercera es la gráfica de barras. Es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos o valores y está formado por barras rectangulares con longitudes proporcionales a los valores representados, con un cierto espacio entre ellas. Esta gráfica es de una variable categórica y discreta. Un ejemplo es ¿qué época del año te gusta más? Por último, es el polígono de frecuencia. Este es realizado uniendo los puntos de mayor altura de las columnas. Este se caracteriza porque utiliza siempre lo que está en las columnas verticales y porque nunca debe haber espacio entre las que son una y otras. Las fuentes de información son el censo, que es una lista oficial de los habitantes de una población o de un estado.
La segunda es la encuesta, que es una serie de preguntas que se realiza a muchas personas para reunir datos. La tercera es el cuestionario, que es un conjunto de cuestiones o preguntas que son contestadas en una prueba de exámenes, encuesta, etc. Y la última es la entrevista, que es una reunión de 2 o más personas para tratar algún asunto.